Hay algo que me gustaría decir antes de pasar a las preguntas. Siento que debo enfatizar que como cristianos siempre debemos buscar tener gozo en nuestro corazón. La Biblia dice, regocíjense en el Señor siempre. Eso no significa estar sonriendo todo el tiempo. Si ves a alguien caminando por la calle siempre sonriendo, pensarás que algo anda mal con él, porque no es normal. Así que no me refiero a sonreír todo el tiempo, sino a no tener un aspecto sombrío e infeliz, porque eso no es un buen testimonio para la vida cristiana. Y si descubres que tu personalidad es así, debes saber que la mía también lo era. Yo era alguien muy serio, solemne y callado. Yo le dije, Señor, esto no es un buen testimonio para un cristiano. Por favor, cambia mi personalidad. Y precisamente para eso ha venido el Espíritu Santo. No necesitas tener una experiencia sobrenatural ni hablar en lenguas, ni nada por el estilo. No te hace falta ninguna experiencia sobrenatural. Solo dile, Señor, por favor, haz que la vida de Jesús sea más real en mi interior para que pueda ser un cristiano gozoso por dentro. Olvídate del exterior y dile al Señor, quiero ser feliz en mi vida porque todos mis pecados han sido perdonados. Hasta donde sé, he confesado todos los pecados de los que soy consciente. Tal vez no tenga una victoria perfecta sobre cada pecado, pero estoy trabajando y luchando por lograrlo. Si estás en eso, vas por el buen camino. Lo que no debemos hacer es lucir sombríos y amargados. Es algo en lo que debemos trabajar. Y con esto no estoy diciendo que alguno de ustedes sea así, ni me estoy refiriendo a alguien que yo haya visto. Solo es una exhortación general, porque algunos de nosotros tenemos un temperamento muy serio y solemne, mientras que otros son despreocupados y alegres. De hecho, he visto a personas muy alegres y despreocupadas que ni siquiera son cristianas y que ni siquiera han nacido de nuevo. Eso es algo vacío y superficial, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de algo que surge de una convicción interna basada en el hecho de que toda mi vida pasada ha sido perdonada. ¿Crees eso? Cuando viniste al Señor y le dijiste, Señor, soy un podrido e inútil pecador. Soy salvo por gracia. Yo he dicho eso muchas veces. Recuerdo con mucha claridad que hace 6 años decidieron celebrar mi cumpleaños número 80 en CFC Bangalore, que es mi iglesia local donde he estado durante 50 años. Yo no lo sabía. Fue una gran celebración que duró más de 2 horas. Y la celebración consistió en que diferentes personas se levantaron a decir cosas buenas sobre mí. Bueno, ¿qué más se hace en un cumpleaños? Dices algunas cosas buenas del cumpleañero. Y todo fue una muestra de aprecio y cosas por el estilo. Y valoré mucho su sinceridad. Pero al final de todo sentí que no podía cerrar esa reunión dejando a todas esas personas pensando que yo era una especie de super santo cuya vida ellos jamás podrían alcanzar. Eso estaba completamente mal. Así que al terminar dije, denme un momento para hacer una cosa. Llamé a mis 4 hijos y les dije, vamos a cantar una canción que escribí llamada Solo soy un pecador salvo por gracia. Entonces subimos a cantar 2 versos de Solo soy un pecador salvo por gracia. Si pudieras conocer el podrido y miserable pecador que era cuando vine a Cristo, verías la diferencia que Dios ha hecho ahora en mi vida. Soy un pecador salvo por gracia. Hermanos, ese debe ser nuestro testimonio hasta el último día de nuestras vidas. Somos pecadores salvos por la gracia de Dios. Y nunca seremos más que eso hasta el final de nuestra vida. Pero eso no significa que debamos seguir pecando. Al contrario, estamos cansados de pecar y buscamos vencer el pecado. Y si estás buscando la victoria con todo tu corazón, estás en el camino correcto. Entonces puedes regocijarte, incluso si todavía no has vencido todo. Piensa que eres como un estudiante de preescolar que acabas de pasar a primer grado. Te queda un largo camino por recorrer para graduarte de un doctorado, pero estás avanzando y debes estar feliz por eso. Creo que debemos ser cristianos felices donde quiera que estemos, con una felicidad que brote desde lo más profundo de nuestros corazones. Y parte de eso se logra asegurándonos de no tener nada en nuestro corazón contra ningún ser humano. Antes de pasar a las preguntas,
Quiero enfatizar en esto. En este momento, sé sincero contigo mismo. No tienes que responderme a mí, respóndele a Dios. ¿Tienes algo en tu corazón ahora mismo contra alguien? Empieza por el círculo más cercano. ¿Contra tu esposa? Puede que ella te haya hecho cosas horribles, pero ¿la has perdonado? ¿O le guardas algún rencor? Cada uno responda eso a Dios. ¿Tienes algo contra uno de tus hijos porque te trató mal? ¿Lo has perdonado? Tú eres un pecador igual que ellos. Perdónalos. ¿Acaso no quieres que Dios te perdone a ti? El Señor dijo, no los perdonaré si ustedes no perdonan a los demás. Así que perdonen al menos por esa razón. Lo mejor es que perdones porque es lo correcto. Lo segundo mejor es decir, perdono porque quiero que Dios me perdone. Creo que esa es una razón bastante egoísta. Decir, no soporto ni ver a esa persona, pero la perdonaré porque quiero que Dios me perdone. Eso no es lo mejor, solo es la segunda opción. Lo mejor es reconocer, soy un pecador. Dios me ha perdonado tanto que debo perdonar a los demás. Por favor, adopten esa actitud ahora mismo hacia cualquier persona contra la que sientan odio o amargura. Por favor, váyanse de esta conferencia siendo personas diferentes. No importa lo que esa persona les haya hecho, ni cuánto mal les haya causado. Recuerden que el mayor crimen jamás cometido en esta tierra fue la crucifixión de Jesucristo. Y tan pronto como lo colgaron y clavaron la cruz en el suelo, sus primeras palabras fueron, Padre, perdónalos, porque no saben el terrible pecado que acaban de cometer. ¿Acaso ellos no sabían lo que hacían cuando clavaron las manos de Jesús? Claro que sabían lo que hacían, pero no sabían lo grave que era. No sabían que este era el Hijo de Dios, no sabían que era su Creador, y no sabían que esta era la persona que estaba muriendo por sus pecados. No sabían nada de eso. Él dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y quiero decirles algo sobre las personas que los han lastimado a ustedes. No sé quiénes son, pero ellos no se dan cuenta de lo terrible que han hecho al dañar a un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios, y lastimar a un hijo de Dios es algo terrible. Ellos no lo saben, así que perdónalos. Sigue los pasos de Jesús y perdónalos. Ahora mismo en tu corazón di, Señor, perdono a esa persona. Y si te viene a la mente una persona y luego otra, di, Señor, perdono a esa persona y perdono a esa otra persona. Así que antes de pasar a las preguntas, quiero que inclinen sus cabezas para orar por un momento. Mientras tenemos la cabeza inclinada, en silencio, piensen en cada nombre. Tal vez haya 100 personas que los hayan lastimado, pero piensen en 2 o 3 nombres que les vengan a la mente. Piensen solo en aquellos contra quienes tengan algún resentimiento. Tal vez te engañaron, te robaron, te quitaron tu dinero o te causaron muchos problemas. Tal vez te amenazaron o te llevaron a juicio y todo tipo de cosas. Yo he pasado por todo eso. Querido hermano, por tu propio bien, por tu propio crecimiento espiritual y para que puedas ser una mejor persona antes de levantarte de esa silla, perdónalos. Solo di, Señor, los perdono ahora mismo. Y si es necesario, menciónale sus nombres al Señor en silencio. Esta persona, aquella persona, esta otra, los perdono en el nombre de Jesús. Y lo digo de corazón, Señor. Por favor, ayúdame a mantener este espíritu de perdón hacia ellos por el resto de mi vida. Nunca quiero dar marcha atrás a esta posición. Quiero mantenerme firme aquí y seguir avanzando. Gracias, Padre, por escucharme. Hablo en serio, Señor. Tú sabes que mi corazón es sincero. Quiero ser una mejor persona. Quiero irme de esta conferencia siendo alguien completamente cambiado, un poco más cerca del cielo. Y quiero empezar con el perdón. Perdono completamente. Gracias. Ahora, límpiame con tu sangre de todo espíritu de falta de perdón. Y dame las fuerzas para mantener esto hasta el final de mi vida y poder progresar espiritualmente. Me has perdonado tanto, Señor. Nunca sabré hasta que te vea cara a cara qué tan profundo era mi pecado y mi maldad. Y aún así, tú lo perdonaste todo en un solo instante. Quiero ser así con todos. Ayúdame. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.
Alabado sea el Señor. Esa es una buena manera de empezar. Por favor, manténganse así toda su vida. Muchos afirman que son bautizados en el Espíritu Santo cuando hablan en lenguas por primera vez. ¿Cuál es la señal de que recibí el bautismo del Espíritu Santo? Jesús dijo muy claramente, recibirán poder. Eso fue lo que dijo Jesús, no lenguas. Por favor, guíate por las palabras de Jesús y no por el testimonio de nadie más. Hechos 1, verso 8 es muy claro. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. ¿Poder para qué? No para dar testimonio, sino para ser sus testigos. Eso significa que lo serán con su propia vida. Por eso creo que el Espíritu Santo te da poder a través de tu vida para ser un testigo de Jesucristo, incluso si nunca hablas en lenguas en toda tu vida. Hablar en lenguas es un don. Pedirlo es como decir, dame el don de sanidad o dame el don de resucitar a los muertos. No, no pidan esas cosas. Dios les dará el don que Él quiere que tengan y no les dará dones que Él sabe que los va a arruinar. Así que dile al Señor, gracias por perdonarme. Ese es el don más grande que quiero. Ayúdame a reflejarte en mi vida y dame el poder del Espíritu Santo para ser tu testigo. Eso es lo que Él dice, recibirán poder y serán mis testigos. Esa es la característica del bautismo del Espíritu Santo. Tú puedes ser un testigo de diferentes maneras. En mi caso es a través de la predicación. En tu caso puede ser algo distinto. Sé un testigo en tu lugar de trabajo y no te dejes engañar por personas que dicen otra cosa. La Escritura dice muy claramente, ¿acaso hablan todos en lenguas? Déjame mostrarte ese versículo para que lo conozcas cuando la gente te haga esa pregunta. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 30 dice, ¿acaso hablan todos en lenguas? ¿Qué más quieres? En medio de 1 Corintios 12, verso 30, el apóstol Pablo dice, ¿acaso hablan todos en lenguas? Está muy claro. Hace 3 años fui cautivado por las verdades de la Biblia. Leí versículo por versículo en menos de 1 año. Ahora todo se ha secado por el pecado, el orgullo, la falta de anhelo por Dios y su palabra. ¿He perdido mi salvación? No, no has perdido tu salvación, pero sí has perdido tu amor por el Señor. Primero, asegúrate de que realmente has nacido de nuevo. Has venido al Señor Jesús como un pecador y le has dicho, Señor, no merezco nada, no merezco el perdón, reconozco que soy un pecador. No tienes que hacer una lista de todos tus pecados, no podrías. Di, Señor, soy un pecador, pero tú moriste por todos mis pecados, los que recuerdo y los que no recuerdo. Por favor, perdóname, ten misericordia de mí. Límpiame con la sangre que derramaste en la cruz y ven a vivir en mi corazón. Si dijiste eso de corazón, has nacido de nuevo y no debes dudarlo. Y ahora, hablando del crecimiento espiritual, para crecer espiritualmente, debes leer la palabra de Dios y hablar con el Señor todos los días, además de buscar la comunión con personas piadosas. Si haces eso, vas a crecer espiritualmente. Tener conocimiento de la Biblia es bueno y es excelente que la hayas estudiado versículo por versículo. Durante 1400 años, la gente nunca tuvo una Biblia como esta. ¿Cómo podían estudiar versículo por versículo? En todos esos años hubo personas piadosas muy ejemplares, a pesar de que no existía la Biblia impresa. Esto nos enseña que es el Espíritu Santo quien nos ayuda a ser espirituales, no el conocer la Biblia. Mucha gente conoce la Biblia, pero va al infierno. Conocer la Biblia es bueno, pero no lo conviertas en lo principal. Lo que debes buscar es una vida piadosa. ¿Cómo puedo saber si estoy sometido a la autoridad de Cristo? Siento que Dios no respalda mi autoridad espiritual en mi hogar. Mi conciencia está limpia y continúo tomando mi cruz y sirviendo a mi familia. Si tu conciencia está limpia, no te preocupes por lo que piensen los demás. Simplemente vive ante los ojos de Dios y no te condenes a ti mismo. La siguiente pregunta es una que la gente a menudo me hace. Yo siempre digo, no vayan al cielo con el remordimiento de que debieron haber vivido un poco mejor aquí en la tierra. ¿En qué parte de la Biblia dice que tendremos arrepentimiento al llegar al cielo? Según Apocalipsis capítulo 21 dice que Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Estoy de acuerdo, Él enjugará las lágrimas de mis ojos. Pero déjame darte un ejemplo hablando de mí mismo y no de los demás.
Si yo vivo para mí mismo, siento que Cristo me ha perdonado y estoy absolutamente seguro de eso. No busco hacer daño a nadie más, ni tengo la intención de herir a nadie. Lo que busco es vivir libre del pecado consciente. Eso es todo lo que puedo hacer. No intento hablar mal de la gente a propósito. No quiero criticar a espaldas de nadie ni andar con chismes. Controlo mi lengua, mis ojos y busco hacer el bien donde quiera que puedo, como ayudar a los pobres. Pero vivo para mí mismo. Mi meta en la vida es vivir para mí, disfrutar y no hacer nada inconveniente. No complicarme demasiado sirviendo al Señor ni nada de eso. Solo vivo para mí y mantengo mi conciencia limpia. Sin embargo, si vivo así, al llegar al cielo, creo que tendré un arrepentimiento enorme. No hablo por ti, hablo por mí. Siento que me arrepentiré en la eternidad cuando vea cuánto sufrió Jesús por mí y me dé cuenta de la vida tan egoísta y egocéntrica que viví en la tierra. Ese día me impactará todo lo que Él pasó. Definitivamente tendré arrepentimiento. No sé tú, yo no necesito un versículo de la Biblia que lo demuestre. Si tú sientes que no te arrepentirás de nada, que Dios te bendiga. Pero yo no quiero llegar al cielo de esa manera. No quiero llegar diciendo, hubiera vivido un poco mejor. ¿Sabes que en el cielo no perderemos la memoria? Recordaremos toda nuestra vida en la tierra mucho mejor de lo que podemos hacerlo ahora. Hoy en día nuestra memoria es muy débil. No podemos recordar todo. Yo, por ejemplo, no me acuerdo de las cosas que hice cuando tenía 3, 4 y 5 años. Cuando llegue al cielo, mi memoria será limpiada y perfeccionada. Recordaré cada incidente desde que era un bebé hasta el final de mi vida. Todo estará en mi memoria, tan claro como en una pantalla de video. Y podré ver esos incidentes. ¿Creen que no me arrepentiré de nada? Me arrepentiré de mucho. Por eso digo, Señor, quiero compensar el tiempo perdido haciendo todo lo que pueda por ti. Sé que todo ha sido limpiado por tu sangre. Y por eso estoy en el reino de Dios. Pero aún así quiero compensar los años que he perdido viviendo para mí mismo. Eso es lo que siento. Asisto a una iglesia CFC y sé que los ancianos aman al Señor y aman a la iglesia. Pero los mensajes no son atractivos, son aburridos. No quiero juzgar a estos hermanos piadosos, pero no estoy seguro de qué hacer. Bueno, les diré con total honestidad que es verdad. Yo también he escuchado mensajes que son aburridos, pero en lugar de juzgar, pienso que ese hombre simplemente no tiene el don. ¿Qué se le va a hacer? Es un hombre sincero. ¿Creen que un hombre puede ser absolutamente sincero en su vida y no tener el don de la predicación? Yo creo que sí. He conocido cristianos muy sinceros, pero los pones en el púlpito y a los 3 minutos aburren, honestamente. Pero es un hombre muy sincero, honesto y humilde, solo que no tiene el don de la predicación. Y hay otras personas que predican muy bien, pero cuyas vidas no son íntegras. Yo prefiero elegir a una persona que no puede predicar, pero vive de manera íntegra. Así que no esperen que cada persona que suba al púlpito tenga el don de la predicación. Si eres llamado a predicar, te doy un consejo. Evalúa cada sermón que des. Mi testimonio es este. Casi todos los sermones que predico, trato de escucharlos de nuevo. Cuando llego a casa, entro a YouTube, que es donde están, los escucho y analizo. ¿En qué parte no me expresé con claridad? ¿En qué momento quizás me jacté de forma insensata? Y le pido a Dios, por favor, ayúdame a hacerlo mejor la próxima vez. Y sigo trabajando en ello. Así es como mejoramos en cualquier cosa. Piensa en una persona que practica un deporte. ¿Por qué entrena tanto? Ya sea para encestar en baloncesto o jugar al fútbol, siguen practicando porque quieren mejorar. Sin embargo, siento que muchas personas que predican no se juzgan a sí mismas. No se examinan ni se evalúan y por eso siguen siendo los mismos predicadores aburridos toda su vida. Pero ora por ellos. La próxima vez, antes de criticar a tu anciano, pregúntate, ¿has orado por él? ¿Oras para que él tenga entendimiento y Dios tenga misericordia de él? Si su testimonio de vida es bueno, perdónalo por no ser un buen predicador. Pero si lo conoces bien, puedes acercarte y hablarle con amabilidad. Hermano, respeto mucho su vida, pero para serle sincero, es un poco aburrido cuando sube a predicar.
No le estoy pidiendo que no predique, hermano, sino que intente ser un poco más breve. En lugar de predicar durante 1 hora, intente predicar 15 minutos y todos disfrutarán mucho más lo que dice. Y si logras que 2 o 3 personas más le digan lo mismo, tal vez él cambie. Es algo parecido a esto. Si ves que tengo una mancha negra en la cara, ¿me lo dirías? Si me cayó un poco de carbón en la cara, vas a pensar, es un anciano, mejor no le digo nada. Eso es basura. Me estarías ayudando porque yo no puedo ver eso. ¿Sabías que mucha gente que da mensajes aburridos no tiene ni la menor idea de que está aburriendo a los demás? Es exactamente como tener una mancha en la cara. Ellos no la ven. Si tienes la suficiente confianza con esa persona, díselo. Pero si no lo conoces lo suficientemente bien, entonces no lo intentes. Santiago capítulo 3, verso 17, habla sobre ser razonable. ¿Cómo puedo crecer en esta relación con los demás, especialmente en la familia, sin dejar de lado los caminos de Dios? ¿Cómo sé cuándo ceder y cuándo no? Debemos recordar que la gloria de Dios se ve en la gracia y en la verdad. Recordemos siempre el versículo Juan capítulo 1, verso 14. La gloria de Dios se vio en Jesucristo lleno de gracia y de verdad. ¿La verdad es esencial? Sí, pero la verdad sin gracia es repulsiva. Y el mejor ejemplo que puedo usar es que la verdad es como los huesos de nuestro cuerpo y la gracia es como la carne que está encima. Imagina a una persona que solo tiene huesos. Sería como ver a un esqueleto caminando hacia ti. Algunos creyentes son así. Te causan rechazo. Son pura verdad. Tienen cada uno de los 206 huesos del cuerpo y defienden cada verdad de la Biblia, pero terminan ahuyentando a la gente. Y luego estas personas dicen, hermano, pero si yo solo dije la verdad, ¿por qué salieron corriendo? Yo les digo, porque Dios nos creó con carne sobre los huesos. Por eso la gente no huye de nosotros. De lo contrario, es exactamente como si un esqueleto se te acercara y te dijera, todos estos huesos fueron creados por Dios. Todas las verdades que digo vienen de Dios, pero esa no es la manera de hablar. La gracia es lo que nos cubre. Piensa cuando pones la mano sobre la perilla de una puerta. Si tu mano fuera solo huesos, no podrías agarrarla bien. Pero Dios puso carne sobre los huesos para que se adapte perfectamente, incluso a una perilla. Del mismo modo, si fueras pura gracia, es decir, solo carne, ni siquiera podrías ponerte de pie. Te derrumbarías en cuanto lo intentaras. Mire el equilibrio que hay. En Juan 1, verso 14 dice que la gloria de Dios se vio en Jesús, lleno de gracia y de verdad, carne y huesos. Y eso te hace atractivo. Por eso necesitamos ayudar a las personas a ver ese equilibrio. Y creo que nosotros mismos deberíamos buscar ese equilibrio. A veces Dios pone en mí la carga de orar y ser una luz para mi familia. Pero cuando pasa algo con los miembros de mi familia, eso me preocupa o me desanima. ¿Cómo puedo vencer esto? Bueno, te diré lo mismo que acabo de mencionar sobre perdonar a los demás. Lo que más me ha ayudado a perdonar a otros es pensar en cuánto he lastimado a Jesús en mi vida. Medita mucho en eso. Yo lo hago muchas veces. Pienso otra vez en los pecados que Dios me perdonó hace mucho tiempo y le digo, Señor, hice tantas cosas terribles y me perdonaste. Ni siquiera las mencionas. Dices que ni las recordarás por toda la eternidad. Señor, estoy muy agradecido contigo. Por favor, ayúdame a ser así con los demás. Recordarte a ti mismo lo que Dios ha hecho por ti es la manera de ser bueno con las otras personas. ¿Cómo identifico las áreas en las que no estoy bajo autoridad? Si me examino a mí mismo, no veo que esté desobedeciendo conscientemente a ninguna autoridad. Y si lo he hecho, lo he arreglado. Bueno, si no eres consciente de nada, no hay problema. Pero pídele a Dios que te dé cada vez más entendimiento. Recuerda esto, nuestro nivel de comprensión del pecado debería seguir aumentando. Si en el último año no he descubierto ningún pecado nuevo en mi vida, no estoy creciendo. Te lo digo claramente porque hay muchos pecados inconscientes en nosotros. El pecado consciente es fácil, solo debemos confesarlo, pero en el inconsciente hay mucho pecado. Siempre uso el ejemplo de un cubo de hielo en un vaso de jugo de uva. No puedes ver el 90% porque está bajo la superficie del jugo.
Solo puedes ver el 10%. Esa es una representación de nuestro pecado. Solo puedes ver el 10% del pecado que hay en tu vida. Así que no te creas tan santo. El otro 90% no lo puedes ver. Sin embargo, alguien que sea más espiritual que tú sí puede verlo. Quizás sea tan amable de no decírtelo para no desanimarte, pero puede verlo. A veces veo pecados evidentes en algunos creyentes, pero no se los digo porque sé que aún no tienen la madurez para asimilarlo. De la misma manera, estoy seguro de que las personas más maduras que yo pueden ver cosas en mí que yo mismo no veo. Pero si eres honesto al reconocer, mi vida es como un cubo de hielo. No puedo ver el 90% del pecado en mi vida, solo veo el 10%. ¿Cómo puedo crecer espiritualmente? Te diré cómo. Usemos el mismo ejemplo. Si tomaras un cuchillo afilado y cortaras el 10% de ese cubo de hielo, ¿qué pasaría al quitarlo? La parte que estaba abajo flotaría hacia arriba. Exactamente. Trata con el pecado que ves en tu vida conscientemente. Y a medida que tratas con él, de repente verás algo nuevo que nunca supiste que estaba mal en tu vida. Luego tratarás con eso y verás algo más. En esto consiste el crecimiento espiritual. Pero si no estás tratando con lo que ya conoces, nunca habrá crecimiento espiritual en tu vida. Piénsalo así. Un estudiante de preescolar aprende a sumar, aprende a deletrear y aprende a restar. Saca una nota de 100% y lo promueven al primer grado. Allí, él tiene que aprender a multiplicar. El niño dirá, ¿qué es eso? Nunca había escuchado de la multiplicación, solo sabía sumar, porque ahora está aprendiendo algo más. Es el mismo principio. Me encargo de lo que ya conozco y aprendo algo nuevo. En primer grado aprenden un poco de multiplicación y en el segundo grado pasan a la división. La educación es un crecimiento constante. Luego aprende geometría, trigonometría, cálculo y todo tipo de cosas. De la misma manera, en nuestra vida cristiana deberíamos estar creciendo más y más constantemente. Evalúate a ti mismo con respecto a los últimos 1 o 2 años y pregúntate, ¿has descubierto en este tiempo alguna actitud que no sea semejante a Cristo y que nunca antes habías visto? Si es así, alabado sea el Señor, estás creciendo. Pero si dices, no he visto nada malo en mi vida, hermano, júzgate a ti mismo un poco más y ve ante Dios y pídele que te dé entendimiento. No te condenes a ti mismo, pero pide a Dios que te dé el entendimiento. A veces Dios me da una verdadera carga para orar por los demás y de ser una luz en mi familia. Pero cuando pasa algo me desanimo. ¿Cómo puedo vencer esto? Deja atrás el desánimo y sigue adelante. Todos somos personas imperfectas en esta tierra. Entonces, sé misericordioso con los demás. ¿Qué significan la masculinidad y el ser hombre de una perspectiva cristiana? Los hombres deben ser hombres y las mujeres deben ser mujeres. ¿Qué significa la masculinidad? Significa ser valiente y defender la verdad. Las mujeres también deben defender la verdad, pero Dios le ha dado al hombre el lugar de liderazgo. El hombre debe ser el líder en el hogar y los líderes en la iglesia siempre deben ser hombres. A las mujeres no se les da el liderazgo en la iglesia. Por lo tanto, la masculinidad consiste en liderar con el ejemplo, no a gritos ni con regaños como un sargento militar. No, es con el ejemplo. Esa es la verdadera masculinidad. Apocalipsis 19, verso 10, dice que los que tienen el testimonio de Jesús adoran a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué es el testimonio de Jesús? Es proclamar a Jesucristo, testificar sin vergüenza que Él es el Hijo de Dios. Ese es el espíritu de la profecía. Lo principal es proclamar a Cristo, no a una doctrina, y no profetizar sobre otras personas. Mucha gente profetiza diciendo, Dios va a hacer esto o aquello. Eso no es profecía. La profecía es el testimonio de Jesús. Apocalipsis 19, verso 10 lo dice claramente. Esa es la profecía del Nuevo Testamento. No somos como los profetas del Antiguo Testamento que predecían el futuro o exponían los pecados de la gente. No. ¿Por qué Bernabé se peleó con Pablo si Bernabé había sido bautizado en el Espíritu Santo? Claro,
La gente puede ser bautizada en el Espíritu Santo y luego pueden descarriarse. Mi convicción es que Dios había elegido a Pablo y a Bernabé para trabajar juntos, y ellos salieron juntos. Pero para empezar, se llevaron con ellos a Marcos, que era primo o sobrino de Bernabé. No debieron habérselo llevado, porque Dios no llamó a Marcos, y él se quedó a medio camino. Tal vez por eso Bernabé le dijo a Pablo, llevémoslo también, y Pablo aceptó. Pero el muchacho se acobardó y lo dejó cuando vio que Pablo reprendió a un hombre, y éste se quedó ciego. Seguro pensó, mejor me voy de aquí, y salió corriendo. Después Pablo dijo, no podemos volver a llevar a este muchacho. Pero Bernabé insistía, no, tenemos que llevarlo. Y él tuvo una pelea con Pablo y se separaron. ¿Te imaginas? Separarte del hombre que Dios llamó para trabajar contigo solo porque quieres llevar a tu primo o a tu sobrino. Eso estuvo absolutamente mal por parte de Bernabé. Puedes leerlo en Hechos capítulo 15. ¿Cuál fue el resultado? Nunca más vuelves a leer el nombre de Bernabé en el libro de Hechos. Nunca. Pero a Pablo le ves una y otra vez. Así que yo sé quién tenía la razón. Y veo claramente una lección. Nunca apoyes a tus parientes por encima de un hombre de Dios. Esa es la lección que aprendí de esto. No importa si estás bautizado en el Espíritu o no. Nunca seas parcial con tus parientes. Existe una tendencia muy común entre muchos cristianos de intentar encubrir a sus parientes cuando hacen algo malo. No se debe ser parcial con los parientes. Esa es una lección que podemos aprender de Bernabé cuando apoyó a Marcos. Se peleó con Pablo y después de eso nunca más se volvió a saber de él en el libro de Hechos. ¿Es apropiado que una mujer le pregunte al hombre que le interesa sobre su consumo pasado o actual de pornografía? No creo que sea correcto porque puede que no te cases con ese hombre. ¿Y entonces qué pasa? ¿Por qué deberías saber sobre el consumo pornográfico de otra persona si no te vas a casar con él? Creo que debemos ser sabios. No creo que una mujer deba ir y hacerle a un hombre ninguna pregunta de este tipo. Si ella quiere saber si ese hombre es alguien que siempre está involucrado en la pornografía, es mucho mejor que su padre o un hermano anciano haga esas indagaciones. ¿Qué debería hacer un hombre si le interesa a una mujer que tiene un pasado sexual o un mal pasado? ¿Debería eso descalificarla? ¿O se debería tomar en cuenta su arrepentimiento y su cambio de conducta? Definitivamente se debe considerar su cambio, pues si Jesús invitó a María Magdalena a ser su primera persona en presenciar su resurrección, es evidente que su pasado fue perdonado. Yo creo que el pasado de alguien puede ser perdonado, pero debe haber pruebas de ello. Debe haber alguna evidencia de que esa prostituta realmente ha cambiado. Sin duda es posible. María Magdalena, quien tenía un pasado sexualmente incorrecto y cargaba con 7 demonios, pudo volverse tan espiritual como para ser la primera en ver a Cristo resucitado. Este es un claro ejemplo de que cualquiera puede cambiar. Pero tenemos que estar seguros, porque hay algunas personas que aseguran haber cambiado. Pienso en la mujer que fue encontrada en adulterio. La llevaron ante Jesús y querían apedrearla porque había una ley que decía que debían hacerlo. ¿Por qué Jesús no la apedreó? Creo que Jesús tenía discernimiento. Al ser el Hijo de Dios, pudo ver que esta mujer realmente se había arrepentido. Así que no había necesidad de apedrearla. Por eso creo que Jesús la dejó ir. Nosotros debemos buscar ese mismo discernimiento. ¿Se considera pecado que dos personas vivan juntas y tengan relaciones sexuales con intención de casarse en el futuro? Esta es una pregunta ridícula. No puedes tener relaciones sexuales hasta que te cases con esa persona. Primero viene el compromiso del matrimonio y luego la unión física. ¿Cuál es el mejor consejo que puedo darle a un hermano o hermana que es adicto al alcohol? Déjalo. Huye de eso cuando sientas la tentación. No tengas amigos que beban y evita juntarte con personas que sean alcohólicas. Durante mucho tiempo he estado luchando contra un espíritu de rechazo y timidez. Estos sentimientos han afectado profundamente mi vida, creando barreras que me impiden ser la persona que quiero ser. Todos tenemos diferentes temperamentos. El temperamento de algunas personas es muy introvertido. Otras son muy extrovertidas y despreocupadas. Recuerdo haber leído un pequeño libro que me ayudó mucho, llamado Temperamento controlado por el Espíritu. Allí aprendí que todos tienen defectos en su
temperamento. Esa persona extrovertida que es muy sociable también tiene defectos en su temperamento. Es una persona a la que no se le puede confiar un trabajo para que lo haga perfectamente. En cambio, si vas a una persona introvertida y le encargas una tarea, la hará perfectamente. Estos son defectos en nuestros temperamentos, pero el Espíritu Santo viene a ayudarnos a vencer esos defectos específicos que no reflejan a Cristo en nuestro temperamento. Y eso me ayudó enormemente porque en mi juventud yo era una persona muy introvertida. Cualquiera que me haya conocido en esos días, incluso cuando estaba en el ejército, diría que era una persona muy introvertida. Al leer ese libro entendí que cada quien tiene su propio temperamento. Esa persona que es extrovertida suele ser descuidada en su vida privada. Yo, por el contrario, era muy cuidadoso en mi vida privada, pero no era extrovertido ni amigable. Así que me di cuenta de que tanto él como yo necesitábamos vencer nuestras propias debilidades. Así que le dije, Señor, lléname del Espíritu Santo para vencer mi debilidad. Quiero ser más amigable, pero sigo esforzándome. Pero sea cual sea tu temperamento y debilidades, el Espíritu Santo ha venido a ayudarte a vencer esa debilidad. Por favor, recuerda eso. ¿Cuál es su opinión sobre volver a casarse si la pareja tuvo un divorcio que está permitido por la excepción que Jesús menciona en Mateo? Yo diría que cada divorcio es un caso especial. Necesitas considerar todos los factores. Necesitas ir a un hermano anciano que sea piadoso para mencionarle todos los factores en el divorcio. Por ejemplo, quiero decirles una cosa. Si leen todas las declaraciones de Jesús sobre el divorcio en los evangelios, especialmente en Mateo, Marcos y Lucas, notarás que Jesús nunca menciona el caso de una mujer que se divorcia de un hombre. ¿Se han dado cuenta de eso? Él siempre habla de si un hombre se divorcia de su esposa. Pero ¿qué pasa si una mujer se divorcia de un hombre? No se menciona ni una sola vez, por lo que eso parece entrar en una categoría diferente. No estoy haciendo una ley con esto, pero si una mujer se ha divorciado de un hombre, creo que él tiene un poco más de libertad que si él hubiera sido quien se divorcia de su esposa. Esa es mi interpretación, pero aún así necesitas buscar consejo antes de tomar mi palabra y decir, el hermano Zach dijo esto en la reunión, así que puedo ir a casarme otra vez. No me malinterpreten. Solo digo que consideren esto como un factor y vayan a Dios. Si no fue tu culpa y una mujer simplemente te dijo, ya no quiero estar contigo, ve a Dios y Él te guiará. Como padres, a veces nos desanimamos cuando la familia o los amigos nos condenan por disciplinar a nuestros hijos. Olvídate de ellos. No les hagas caso a lo que diga la familia o los amigos. Tu deber es disciplinar a tus hijos y criarlos. Yo fui muy estricto disciplinando a mis 4 hijos y a veces cuando eran jóvenes se enojaban conmigo por mi disciplina. Pero a medida que crecieron, mi disciplina hacia ellos cesó al llegar a cierta edad. Quiero decir, una vez que un niño pasa de los 10 o 12 años, ya no se le puede disciplinar físicamente, pero aún así se le puede disciplinar de otras maneras. Por ejemplo, no darle permiso para salir a jugar y decirle te quedarás en casa. También existe ese tipo de disciplina, porque la corrección a veces requiere disciplina y no debería preocuparnos lo que digan los demás. El eunuco etíope Cornelio y las 3,000 personas que escucharon la predicación de Pedro se convirtieron tras escuchar un solo sermón. Porque hoy en día nosotros escuchamos sermones semana tras semana y leemos la Biblia, pero el progreso no es notable. Creo que hay una razón para esto. Las 3,000 personas del día de Pentecostés que viajaron desde tan lejos, para empezar, eran judíos temerosos de Dios. No todos eran gentiles. Cada uno de ellos era un judío que había ido a Jerusalén para una celebración o festival en Jerusalén. Tenían cierto deseo y temor de Dios, y por eso llegaron con corazones dispuestos. Además, hubo una unción inusual. Era la primera vez que el Espíritu Santo descendía sobre los discípulos. El mensaje de Pedro tenía una unción inusual. Así fue como todos se convirtieron. De la misma manera, en el caso del eunuco etíope, Dios le pidió específicamente a Felipe que fuera allí. Significa que el corazón de ese hombre ya estaba
preparado. Por eso es que esas personas solo necesitaban un sermón. Pero nosotros no siempre le estamos hablando a la gente con esa misma disposición. Esa es la razón por la cual a veces las personas necesitan escuchar el mensaje muchas veces antes de convertirse. ¿Cómo podemos someternos a la autoridad cuando los padres, los ancianos de la iglesia y los gobiernos son corruptos? Si Sadrach, Mesach, Abednego y Elías se opusieron a la autoridad de su tiempo. Yo estuve en la marina y tenía una autoridad por encima de mí, pero cuando me pedían que hiciera algo malo, yo decía, lo siento, Señor, no puedo hacer eso. Les daré un ejemplo entre muchos. Yo estaba a cargo de todos los barcos en la base naval de Cochin, una ciudad de la India. Yo era quien autorizaba el uso de los barcos, y si alguien los usaba, tenía que pagar por ello. Pero mi comandante, que era el segundo al mando, me dijo, Teniente Punen, cuando el oficial use el barco para salir con su familia, no lo registre como oficial salió con su familia. Póngale inspección del puerto. De esa forma, él no tendría que pagar. El caso es que el oficial se llevó el barco y yo le envié la factura, indicando que había sido por un viaje familiar. Y ese capitán nunca había recibido una factura de ningún oficial de barco antes. Como yo era de un rango bajo, para que él me llamara directamente, llamó a su segundo al mando y le dijo, ¿qué es esto que me envió el teniente Punen? Entonces el comandante me llamó y me dijo, ¿acaso el oficial de barcos anterior no te dijo que no enviaras este tipo de facturas? Yo respondí, Señor, él lo usó para un viaje familiar. Así que tuve que enviársela. El comandante no pudo ordenarme que escribiera una mentira, así que hizo otra cosa. En media hora me trasladó a otro lugar. Pero está bien, yo estaba dispuesto a afrontar eso. Ellos sabían que yo defendería la verdad, así que tenemos que defender la verdad, incluso si los demás son corruptos con nosotros. Pero eso no significa que vayamos en contra de la autoridad a propósito. Eso está mal. Si te piden que hagas una tarea difícil, no digas no lo haré. Tienes que hacerla. En media hora me transfirieron de esa posición porque querían que alguien más hiciera esas declaraciones falsas. Yo dije, está bien, lo acepto. Cuando defiendes la verdad, debes estar dispuesto a sufrir las consecuencias. Yo estaba dispuesto a que me trasladaran, a pasar por inconvenientes y a que me dieran un mal reporte diciendo que no era un buen oficial, o a que cancelaran mi ascenso. Estoy dispuesto a lo que sea con tal de defender la verdad. Tienes que estar dispuesto a todo. Cristo nos da autoridad sobre los demonios, pero Pablo entregó a un hombre a Satanás. ¿Qué es lo que realmente está haciendo Pablo ahí? ¿Y qué le decimos a los que interpretan eso como una autorización para invocar demonios? Tú no tienes derecho a invocar demonios sobre el rebaño. Difícilmente he encontrado en mi vida a alguien que tenga el nivel de autoridad espiritual que tenía Pablo. Así que no intentemos, como hermanos comunes y corrientes, asumir el tipo de autoridad que Pablo tenía. Pensemos en la autoridad con la que Pablo fundó iglesias por toda Asia Menor. Dios lo respaldaba mucho porque él tenía una autoridad espiritual tremenda. Respeto profundamente a un hombre a quien Dios usó para fundar tantas iglesias, pero no traten de imitarlo. Yo mismo no intento imitar a Pablo. Él tenía una autoridad que yo no tengo. Todos debemos reconocer la medida de autoridad que Dios nos ha dado y vivir dentro de esos límites. Él tenía la autoridad para entregar a ese hombre a Satanás porque él se estaba acostando con su madrastra. Creo que Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo para hacerlo, pero gracias a eso el hombre se arrepintió. En 2 Corintios podemos leer que el hombre cambió. ¿Puede un cristiano nacido de nuevo ser oprimido por el diablo? ¿No poseído por un demonio, sino molestado y acosado? Sí, si no sabe cómo resistir al diablo. Pero si lo resiste en el nombre de Jesús, llegará un momento en que el diablo dejará de molestarlo. Incluso después de haber nacido de nuevo, a mí me pasaba, porque no sabía la autoridad que tenía sobre Satanás. Pero poco a poco fui descubriendo que podía resistirme a él. La Biblia dice en Apocalipsis 12 que ellos lo vencieron. ¿Conoces ese versículo? A Satanás, el acusador, lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. No me refiero a dar un testimonio en una reunión de la iglesia, sino a testificarle directamente al diablo. Satanás, no tienes ninguna autoridad sobre mí.
te resisto en el nombre de Jesús, vete de aquí. ¿Crees que Él te escuchará? Si tú no crees que Él te va a escuchar, entonces no pasará nada. Pero si crees que Él fue derrotado en la cruz, lo declaras y Él te escucha, Él sabrá que tú eres consciente de la autoridad que tienes sobre Él. Él lo sabe muy bien. Si tú no lo sabes, seguirás viviendo bajo una opresión totalmente innecesaria. ¿Podemos enseñar a nuestros hijos karate o algo similar por su seguridad y protección? Por supuesto, enseñar defensa personal está bien, pero algunas de estas formas de defensa personal chinas y japonesas tienen un pequeño elemento demoníaco en su origen. Así que yo tendría cuidado con eso. Si se trata solo de la parte física para protegerse y quieres ayudar a tus hijos, especialmente a las niñas por si alguien intenta atacarlas, está perfectamente bien que lo aprendan. Solo asegúrate de que no cruce la línea hacia lo demoníaco. Por ejemplo, he oído que cuando vas a estos lugares tienes que inclinarte ante el maestro. Yo no creo que debamos inclinarnos ante ningún ser humano. Solo nos inclinamos ante el Señor. Si eso se considera un acto de adoración, entonces deberías evitarlo. Pero si no es un acto de adoración y es solo una muestra de respeto, está bien. Incluso hay personas que inclinan la cabeza en señal de respeto hacia alguien. Y eso está bien, pero si se trata de un acto de adoración, entonces es diferente. No sé cómo se maneja eso en las clases de karate o en otras disciplinas similares, como las coreanas, pero a veces eso implica adorar al maestro, y es algo que se debería evitar. Estamos llamados a ser líderes en nuestro hogar, pero mi esposa se está alejando poco a poco de la palabra de Dios y no respeta el liderazgo de su esposo, y tenemos diferencias de opinión respecto a separarnos. ¿Cómo puedo liderar mi hogar para la gloria del Señor? Lo que debes hacer es orar, y orar mucho para que tu esposa cambie. Si tu esposa es terca y malvada, debes pedir en oración para que no piense en la separación, porque eso es malo, ya que lo que Dios ha unido no debe separarse. La oración puede lograr mucho, pero a veces incluso orando, si una persona es terca y malvada, se va. ¿Qué puedes hacer? Pero no deberías ser el responsable de eso. Esto no significa que debas renunciar a ser la cabeza del hogar, sino que debes ser un ejemplo con tu propia vida. Aprende a perdonar y asegúrate de que no sea tu comportamiento la razón por la que ella se canse y quiera divorciarse de ti. ¿Qué debe hacer alguien si los líderes de su iglesia no dan un buen ejemplo y no se siente cómodo pidiéndoles que bendigan su matrimonio? No les pidas que bendigan tu matrimonio. Busca a otra persona para que lo haga. Así de simple. En una situación donde un hombre se casa legalmente con una mujer y se va al extranjero sin consumar el matrimonio, mantiene contacto por unos años, pero luego corta toda comunicación y se casa con otra persona, ¿es justo que esa mujer permanezca soltera para toda la vida? Estos son casos individuales donde hay que considerar todos los factores con la ayuda de un anciano. En algunas situaciones puede estar perfectamente bien que esa mujer se vuelva a casar, y en otros puede que no. Entonces tienes que considerar todos los factores. No podemos dar una respuesta estándar. ¿Cuáles son las claves para vencer la ira? Lo fundamental es desarrollar el hábito de morir a uno mismo. Cuando la gente está enojada contigo o te hace algo malo. Yo siempre uso este ejemplo para explicar qué significa morir a uno mismo. Algo de lo que hablamos mucho en la iglesia. Imaginen que aquí hay un hombre muerto e imítenlo. Si alguien viene y dice: eres un bueno para nada, un podrido y un inútil, su expresión no cambia en lo absoluto. Sigue sonriendo. Si lo halagan y dicen: vaya, eres el profeta más grande que he conocido, su expresión tampoco cambia. Eso es lo que significa morir a uno mismo. Piensen en el ejemplo de un hombre muerto. ¿Cuál es su respuesta ante tus palabras, ya sea que lo patees, lo halagues o lo critiques? Muy pocas personas entienden realmente lo que es morir a uno mismo. Pero este es el mejor ejemplo. Uno que yo mismo he practicado y que he enseñado a otros. Si quieres saber lo que significa morir a uno mismo, piensa en un hombre muerto y cuál sería su reacción si te enojas con él.
Mi esposa me dejó y se divorció de mí. Hice todo lo posible por luchar por mi matrimonio y lo perdí todo. Ahora estoy soltero por primera vez y estoy luchando con la tentación. ¿Tengo permitido volver a casarme? Yo diría que vayas a un hermano anciano y lo consultes. Y te aconsejaría que sigas su consejo. Diría que existe la posibilidad de volver a casarte. Pero en un caso así, te aconsejaría que no lo hagas por la iglesia. Es mejor que vayas al registro civil y te cases. También le diría a una persona en esa situación que nunca debería asumir responsabilidades en ninguna iglesia. Yo no permitiría que alguien así fuera anciano o líder, porque la Biblia dice que un anciano debe tener una sola esposa. Y tampoco le permitiría tener la responsabilidad de predicar en la iglesia. Sin embargo, en algunos casos, y dependiendo de las circunstancias, podríamos permitirle volverse a casar, porque fue la esposa quien lo dejó y se divorció de él. No fue él quien se divorció de ella. Pero no convertiría esto en una ley. Diría que cada caso debe analizarse de forma individual. ¿Cuál es la diferencia entre castigo y disciplina al educar a los hijos? Todo depende de tu intención. ¿Lo haces solo para desahogar tu enojo? Eso es castigo. La disciplina es cuando quiero cambiar a mi hijo para que sea una mejor persona. Tu intención es lo que determina si se trata de castigo o de disciplina. Si decides adoptar disciplina personal en tu vida que no sea pecaminosa y le haces ciertas promesas a Dios, como por ejemplo saltarte una comida una vez a la semana es una buena disciplina de ayuno, o pasar cierta cantidad de tiempo orando cada día también es una excelente disciplina, y resulta que un día no lo cumples, ¿deberías sentirte condenado? No, no tienes por qué sentirte condenado porque no estás desobedeciendo la palabra de Dios. Es simplemente una disciplina que tú mismo te pusiste. No te condenes a ti mismo. En lugar de eso, intenta seguir practicándola y verás cómo mejoras en tu vida disciplinada. Cuando la Biblia dice que tu sí sea sí, ¿significa esto que cualquier pensamiento mundano y cotidiano que se te ocurra o que hayas hablado con alguien no se puede cambiar? ¿Podrías aclarar esto? El verdadero significado es que si le has hecho una promesa a alguien, debes cumplirla. Significa que cuando dices sí, de verdad lo cumples y no cambias de opinión solo porque las circunstancias cambiaron. Si tienes dudas, busca el consejo de un hermano anciano. Me cuesta relacionarme con quienes dicen ser cristianos, pero viven con orgullo o en el pecado sexual. No quiero juzgarlos, pero pierdo la paz y me cuesta tener una comunión cercana con esas personas. ¿Cómo puedo establecer límites saludables? Bueno, si una persona es orgullosa, no es fácil tener comunión con ella. En general, yo oraría por esa persona, pero buscaría tener comunión con otros que sean humildes. Evita a las personas orgullosas y a quienes viven en pecado sexual. Si no tienes la autoridad para corregirlos. Si tienes la autoridad, debes corregirlos. Pero si no la tienes, simplemente evítalos para no contaminarte. Tengo ciertos familiares que tienden a cruzar los límites con mis hijos si se les presenta la oportunidad. ¿Es apropiado poner algo de distancia para proteger a los niños? Absolutamente correcto. Mantén a tus hijos alejados de esos familiares y de cualquier otra persona que cruce en sus límites. Tengo la responsabilidad de criar a mis hijos y no permitiré que ningún pariente interfiera con eso. Confieso sinceramente mis pecados y me examino a mí mismo antes de participar en la Santa Cena. Pero después de unos días vuelvo a caer en el pecado y me arrepiento de haber caído. ¿Cómo puedo mantenerme libre de pecado de manera constante? No debo evitar el pecado solo porque quiero tomar la Santa Cena. Todos los días debo juzgarme y limpiarme a mí mismo porque quiero agradar al Señor, esté participando o no en la Santa Cena. El juzgarse a uno mismo es solo una línea útil que trazar antes de tomar la Santa Cena. Pero un cristiano íntegro no hace eso únicamente cuando toma la Santa Cena. Lo hace todos los días. Dios es mi testigo. Me juzgo a mí mismo cada día y muchas veces al día. Me despierto por la mañana orando a mi Padre Celestial y diciéndole: Señor, lléname del Espíritu Santo. Y a lo largo del día, muchas veces al día, me juzgo a mí mismo. Incluso hoy le digo: Señor, ¿puedo hacer eso mejor? Debemos vivir así cada día de nuestra vida.
Mi esposa no tiene el mismo conocimiento que yo en ciertas áreas o en la comprensión de las escrituras y discute conmigo intentando demostrar que tiene la razón. Está bien, pero no dejes que eso se convierta en una discusión acalorada. Si se trata de una discusión amistosa, es bueno que tu esposa sea honesta contigo y te diga, no estoy de acuerdo con eso. Muéstrale las escrituras y si no conoce las escrituras, busca la respuesta con alguien más. Pero no permitas que la unidad con tu esposa dependa de la interpretación de la Biblia. Amas a tu esposa simplemente porque es tu esposa y estás casado con ella. Incluso si no están de acuerdo en la explicación de algún versículo, debes seguir siéndole leal y fiel. He orado durante muchos años para ser lleno del Espíritu Santo, pero sigo sin tener esa experiencia. Constantemente me siento derrotado por la ira y el desánimo. ¿Qué debo hacer? Pídele a Dios que te muestre lo que dice en la Biblia. Si te fijas en lo que dice Romanos capítulo 6 sobre cómo vencer el pecado, verás que ahí no dice, sé lleno del Espíritu y así vencerás el pecado. ¿Cómo lo explica entonces? Dice que cuando fuiste bautizado en la muerte de Cristo. Moriste con Cristo en la cruz y resucitaste con Él. Por lo tanto, el pecado ya no tendrá dominio sobre ti. Así que lo que debes pedirle a Dios que te muestre no es el bautismo en el Espíritu Santo, sino decirle, Señor, muéstrame cómo morí con Cristo. El bautismo en el Espíritu Santo me ha ayudado a entender cómo morí con Cristo en la cruz. Y es gracias a eso que el poder del pecado sobre mí se ha roto. Así es como somos libres. Lee Romanos capítulo 6. Ahí está la respuesta. En un intento de mostrar la semejanza de Cristo a mis hijos, a veces les permito elegir cualquier comida o dulce que quieran comer antes de que yo elija lo mío. Me preocupa que esto esté creando un espíritu de superioridad en ellos. Sí, hay que ser sabios. Definitivamente debemos darle su lugar a los niños pequeños. Si estamos en una fiesta, siempre dejamos que los niños pasen primero, al igual que a nuestros hijos simplemente porque son menores. Siempre les damos la preferencia a los jóvenes y a las mujeres para que pasen antes que nosotros. Sin embargo, eso no significa que debamos permitirles pensar que siempre pueden aprovecharse de nosotros por esa razón. Como padres, debemos mantenernos firmes con ellos, corregirlos y guiarlos para que elijan el camino correcto. Nuestros hijos adolescentes quieren ir a conciertos cristianos, pero no se los permitimos porque sentimos que mezclan lo mundano con lo espiritual. ¿Usted recomendaría ir a estos conciertos? Bueno, no se puede generalizar porque algunos conciertos son completamente limpios y puramente cristianos. Todo depende de cada caso en específico. Si sientes desconfianza al respecto, lo mejor es que no vayan. Otra opción es ir con ellos, y si después de un rato ves que las cosas van por mal camino, simplemente se levantan y se van. En cuanto a la sumisión al esposo, ¿puede la autoridad del esposo extenderse a todas las áreas y actividades de la esposa? ¿Hasta qué punto puede un esposo inconverso controlar la vida de su esposa cristiana? Sí, esa es una situación difícil, pero la esposa necesita tener mucha sabiduría. Si tu esposo te pide hacer algo que va en contra de tu conciencia, tienes que decírselo. Cariño, no puedo hacer eso. Soy cristiana y te amo mucho, pero eso va en contra de mi conciencia. Por favor, no me pidas que haga eso. La clave es decirlo de manera amable. No le digas, ¿quién te crees que eres para hablarme así? Eso no es correcto. Si eres una hija de Dios, no hablarás de esa forma. Todo depende de cómo le hables a tu esposo. Así que si se lo dices con gracia y humildad, eso es parte de tu testimonio cristiano. La familia de mi esposa es hindú. ¿Puedo enviar a mis hijos a quedarse ahí? Eso es muy peligroso. Te aconsejo que tengas mucho cuidado al permitir que tus hijos vayan a quedarse en casa de familiares. Ve con ellos y pon límites claros cuando visiten los hogares de parientes inconversos para proteger a tus hijos. Sé que es una realidad tanto en la India como en Occidente que muchos niños pequeños son enviados inocentemente a quedarse en casa de algún pariente, como la casa de un tío u otro familiar, y es precisamente ahí donde sufren abusos sexuales, ya sea un niño o una niña, porque incluso se dan situaciones de homosexualidad, y esa primera experiencia de ser forzados a sufrir algún tipo de abuso sexual los deja marcados de por vida. Tengan mucho cuidado.
Han surgido muchos testimonios de personas que sufrieron abusos en las casas de sus tíos y tías, cuando los enviaron a dormir una noche o a quedarse un par de días. Sean extremadamente cuidadosos. Como padres tienen la responsabilidad de proteger a sus hijos inocentes porque ellos no saben lo que es la maldad sexual. La gente les hace algo diciéndoles que es una muestra de afecto o algo similar. Ellos se lo creen y terminan arruinados. Así que no lo permitas nunca. Protege a tus hijos. Como creyentes del nuevo pacto, ¿podemos circuncidar a nuestros hijos varones? Para los judíos, la circuncisión era un acto religioso, pero hoy en día se realiza por motivos de salud física. Lo mejor es que un médico te explique de qué se trata, pero no tiene nada de malo hacerlo. Estoy intentando dejar de ser tan crítico con los demás, especialmente con mi familia. Quiero tener la conciencia limpia ante Dios y ante los hombres, pero a veces no sé hasta qué punto debo intentar arreglar las cosas con los demás, sobre todo las que surgen de una mala actitud. Creo que si mantienes una buena actitud, es correcto corregir lo que está mal. Pero si alguien no está bajo tu responsabilidad, no intentes corregirlo. Si se trata de tu propia familia y eres la cabeza del hogar, o si eres la esposa, tienes derecho a corregir a tus hijos. Solo observa si esa persona está dentro de tu área de responsabilidad. Si eres madre o padre, tus hijos están bajo tu responsabilidad, pero los hijos de los demás no son tu responsabilidad, así que no intentes corregirlos. ¿Debería pedir disculpas a los demás por estar de mal humor si todavía estoy luchando con eso? No, no tienes que disculparte si no los has lastimado. Pero si todos la están pasando bien y tú te sientas ahí con una cara seria y amargada, probablemente debas disculparte más tarde y decir, siento haberles arruinado el momento ese día con mi mala cara. No hay nada de malo en reconocerlo. O mejor, retírate de ahí. No les arruines el ambiente con tu mala cara. Incluso si no dijiste nada con enojo, incluso con tu esposa, si te sientas ahí con la cara seria, no tiene nada de malo. Tal vez algo te preocupaba. Así que dile, cariño, lo siento. Estuve con la cara seria porque hay algo en mi cabeza. De verdad, lamento haber estado así. No hay nada malo en eso. Y es muy bueno pedirle disculpas por ello a tu esposa o a cualquiera. ¿Podría ayudarme a entender la diferencia entre manifestar la vida de Cristo al tomar la cruz cada día y simplemente llevar una vida disciplinada y con autocontrol? Ninguna cantidad de autodisciplina se puede comparar con morir con Cristo. Una persona que muere con Cristo estará muy por encima de alguien que solo se está disciplinando a sí mismo, debido al motivo. El motivo en el camino de la cruz es la gloria de Dios, pero en la autodisciplina el motivo es, quiero tener un buen testimonio como persona disciplinada, o quiero mejorar mi calidad de vida. Esa no es la razón por la que elijo el camino de la cruz. Elijo el camino de la cruz porque quiero glorificar a Dios en mi vida. Hay mucha diferencia entre las dos y por eso el resultado también será mejor. Una persona puede ser muy disciplinada y a la vez ser muy orgullosa, lo cual no sirve de nada. Físicamente estará en forma, pero no será alguien fácil de tratar. Pero cuando una persona elige morir a sí misma para darle la gloria a Cristo, se vuelve alguien muy fácil de tratar porque está renunciando a su propia voluntad. Respecto a la salud, ¿en qué momento puede un discípulo de Jesús ir al doctor? En cualquier momento. No tiene nada de malo ir al doctor. Dios nos ha dado a los doctores y las medicinas son el medio que Él utiliza para darnos salud. Fíjate en la gran cantidad de medicinas que existen en la naturaleza. Muchas de las pastillas que tomamos provienen de hojas, plantas y diversos minerales de la tierra. Así que no tiene nada de malo tomar medicamentos, ir al doctor por cualquier motivo o visitar al dentista. Cuando el Espíritu Santo nos dé el poder para vencer el pecado, ¿es un proceso gradual o para ir mejorando? Como ya les he mencionado, solo vemos una pequeña parte de nuestra vida. Dios trabaja con ese 10% que podemos ver. Y poco a poco nos va mostrando lo que está oculto. Así es como logramos vencer cada vez más. Si compro algo en una tienda y al llegar a casa me doy cuenta de que ya tenía ese mismo artículo, ¿va en contra de la semejanza a Cristo devolverlo para que me reembolsen el dinero? Bueno, eso depende de las políticas de esa tienda. Algunas te permiten devolver artículos y te reembolsan el dinero, incluso si simplemente ya no lo quieres. Pero otras te dicen que una vez comprado no hay devoluciones.
En ese caso, tienes que seguir las reglas de la tienda. ¿Podría explicar la diferencia entre la justicia imputada y la justicia impartida de Dios? La justicia imputada es lo que Cristo deposita en mi cuenta. Es como si dijera, sé que no eres perfecto, pero has confiado en mí. Así que pongo mi justicia en tu cuenta. Estás cubierto con mi justicia y eres aceptado ante Dios. Aunque la parte inferior del cubo de hielo, ese 90% de imperfección todavía sigue en ti, se te considera justo. Por otro lado, la justicia impartida es el proceso donde esa parte oculta del cubo de hielo se va reduciendo cada vez más a medida que te juzgas a ti mismo. Si mis padres inconversos me dan un regalo sin que yo lo haya insinuado o pedido, ¿puedo aceptarlo? Claro que sí, acéptalo. No importa si son creyentes o no. Un padre es un padre y tiene todo el derecho de darle un regalo a sus hijos, incluso si son ateos o inconversos. ¿Qué debería hacer una mujer trabajadora que quiere compartir el evangelio con las personas regalando algunos libros cristianos, pero su esposo inconverso se niega a darle el dinero para comprarlos? Yo te aconsejo que no entres en conflicto con tu esposo solo porque quieres testificarle a alguien. Háblale a esa persona y testifícale directamente, sin necesidad de un libro. Primera de Corintios 10, verso 13 dice que Dios no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar. ¿Esta promesa se refiere solo a la tentación de pecar? Sí, se refiere principalmente a eso, a que no serás tentado más allá de tu capacidad. Pero también debemos conectarlo con Romanos 8, verso 28, que dice que Dios hará que todo coopere para nuestro bien, para ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Efesios 4 nos dice que dejemos atrás la vieja naturaleza y nos vistamos de la nueva. Eso significa que debo hacer morir aquello que me está tentando y decir, Señor, dame el poder del Espíritu Santo para hacer morir mi propia voluntad. Por ejemplo, si me siento tentado a guardar amargura contra alguien, la hago morir en ese mismo instante. Hace un momento les pedí a todos que perdonaran a alguien. Al hacer eso, están haciendo morir ese espíritu de falta de perdón dentro de ustedes, lo cual es algo bueno. ¿Hay partes de la Biblia que fueron escritas solo para los judíos y que no se aplican a los cristianos? Sí, muchos de esos mandamientos en el Antiguo Testamento no son para los cristianos. Hoy en día no tenemos que andar sacrificando bueyes ni quemando incienso. Todo eso fue escrito para los judíos. Se escribió para que aprendamos de ello y apliquemos las lecciones espirituales del Antiguo Testamento, pero no son para que las obedezcamos. ¿Cómo puedo permanecer quebrantado? Me doy cuenta de que Dios me quebranta muchas veces y me ayuda a ser misericordioso, pero luego no permanezco quebrantado. La única manera de mantenerse quebrantado es mirando constantemente a Cristo. Corremos la carrera con los ojos puestos en Jesús todo el tiempo. Mis ojos deben estar fijos en Jesús. Cuando me desvío, regreso y digo, Señor, ¿cómo viviste tu vida? Tomaste la cruz y seguiste adelante. Quiero seguirte a ti. Cada vez que escucho hablar de Babilonia me enojo y muchas veces eso se convierte en una mala actitud hacia otros cristianos. ¿Cómo puedo crecer en esta área? Cuando veas a otros cristianos en Babilonia, no te enojes con ellos. Hubo un tiempo en que tú también estuviste allí y Dios te sacó. Así que debemos tener compasión de las personas que no han entendido lo que significa estar en un sistema cristiano falso. De nada sirve enojarse con ellos. Tengo casi 30 años y mis padres están separados. Al escuchar sobre la vida familiar, a veces intento aplicar esto a mí mismo en casa con mi madre, pero a veces cometo errores. Si tienes casi 30 años, eres un adulto. Si tienes 27 o 29 años, tu madre debe reconocerte como adulto. Si vives con tu madre, no hay nada de malo en decir, mamá, creo que no debería hacer eso, discúlpame. Pero no seas grosero con ella. Eres un adulto, no un niño de 4 años. Sé sabio. Si dices las cosas con amabilidad en lugar de ser grosero, se resolverán muchos problemas. ¿Cómo debo abordar la sumisión hacia mis padres en el hogar si tengo casi 30 años y ellos no tienen una mentalidad espiritual? En cualquier momento en que algo moleste tu conciencia, diles, papá, mamá, disculpen, pero mi conciencia no me lo permite. Por favor, no me obliguen a hacer lo que me piden. Y siempre sea amable al hablar, porque después de todo son tus padres y te criaron desde que eras bebé, así que muéstrales respeto siempre, incluso si ya eres mucho mayor.
¿Cómo debo responderle a mi suegra que es católica y quiere que la lleve a su iglesia? ¿Acaso llevarla equivale a apoyarla? Si tienes que llevarla porque ella quiere ir a su iglesia y tu deseo es ganártela para Cristo, pero ella insiste en ir a su iglesia, haz lo siguiente. Déjala, quédate esperando afuera en el auto y cuando termine no entres, solo recógela. ¿Cuál es la diferencia entre juzgar y discernir? Discernir significa que no dices nada, simplemente percibes que esa persona no tiene una mentalidad espiritual y decides no relacionarte cercanamente con ella para no corromperte. Juzgar es como condenar. La palabra no juzguen, que se usa en Mateo 7, verso 1, significa en realidad no condenen. No condenes a una persona como si fueras el juez sentado en el trono. Discernir es tener una opinión y por esa razón querer evitar a una persona. ¿Debería confesar mis malas actitudes a otras personas? No, si se trata de algo interno en tu actitud, la otra persona ni siquiera lo sabe. Ir con ella y decirle, tuve una mala actitud hacia ti, solo arruinará tu relación con esa persona. Mejor guárdalo para ti mismo y renuncia a ello. Porque si tengo una mala actitud, Dios no me escuchará. Eso es verdad. Dios no escuchará tu oración si mantienes una mala actitud, incluso si la otra persona no lo sabe. Debemos limpiarnos de las malas actitudes. Quiero saber qué enseña el Nuevo Testamento sobre el matrimonio. ¿Se supone que debemos pagar una dote? No, en absoluto. Siempre me he opuesto a la dote. Es algo muy común en la India. Casi todas las familias allí la pagan. Quienes viven en Estados Unidos quizás no sepan qué es, pero los de la India sí saben de qué estoy hablando. El principio de la dote consiste en que un hombre dice, he gastado millones de rupias para darle a mi hijo una buena educación y como resultado consiguió un buen trabajo. Ahora tu hija viene, se casa con él y recibe todos los beneficios de eso sin que tú hayas pagado un solo centavo por sus estudios. Así que debes pagar una parte de la educación de mi hijo dándome un par de millones de rupias. A eso se le llama dote. Me he opuesto a esto con uñas y dientes toda mi vida. Cada vez que oficiaba numerosos matrimonios en nuestra iglesia, siempre les pedía a los novios que me entregaran un certificado por escrito que dijera, ni yo ni mis padres hemos pedido, dado o recibido jamás dinero de los padres de mi pareja. Y les digo, si no me dan ese certificado, no oficiaré su boda. Vayan y háganla en otra parte. La dote va en contra de la voluntad de Dios. No está bien que la pidamos. Nosotros confiamos en Dios para nuestras necesidades. Y no hagan que los padres de la novia paguen por la educación de su hijo. Es completamente anticristiano. Siempre digo que los que ellos den de manera voluntaria sin que se les pida nada, debe ponerse en la cuenta de la novia, no en la del novio, y definitivamente tampoco en la cuenta del padre del novio. Eso es la dote. En Estados Unidos existe algo a lo que me he opuesto en la India. Me opongo a cualquier forma de pedir dinero. Jesús nunca le pidió dinero a la gente. La gente le daba regalos voluntariamente y él los aceptaba. Eso lo leen claramente en Lucas 8, versículos 1 al 3. Pero él nunca dijo, estoy sirviendo al Señor, así que ustedes deberían mantenerme. Ni Pablo ni Jesús dijeron nunca algo así. Y ningún verdadero siervo de Dios lo dirá jamás. Y eso de pedirle dinero a la gente diciendo, te vas a casar con mi hijo, dame dinero, está mal. Que yo sepa, en Estados Unidos no existe el sistema de dote, pero les diré lo que sí tienen en Estados Unidos. Es algo a lo que me he opuesto por igual. Se llama lista de regalos para bodas o para baby showers. ¿Sabes qué es eso? Eso es mendigar. Dicen, me voy a casar, así que aquí tienen una lista de todas las cosas que deberían comprarme. Esto cuesta $200, esto cuesta $300, esto $50, por favor elijan lo que quieran. ¿Acaso eso no es mendigar? Totalmente, eso es mendigar. O también dicen, van a ser mi bebé, así que aquí tienen una lista de cosas que nos pueden regalar. Tuvimos un caso en una de nuestras iglesias donde una pareja armó una lista de regalos para el bebé por un valor de $6,000, incluyendo un cochecito de unos $500, cuando se puede conseguir de los mismos por $85. Estas personas van a las tiendas más caras para armar sus listas. Trata a los demás como te gustaría que te traten a ti. Ese es el principio del Nuevo Testamento.
Así que yo le hago dos preguntas a la gente. ¿Tú le comprarías algo tan caro a otra persona? Y la segunda, ¿te lo comprarías para ti mismo? En la mayoría de los casos, la respuesta será no. Pero piensan, bueno, espero que esta persona me lo compre a mí. Eso es codicia, es avaricia, y Colosenses 3, verso 5 dice que la avaricia es idolatría. Puede que no hayas escuchado a otros predicadores decir eso, pero hay muchas cosas que me has oído decir a mí que otros no predican. No creo que Jesús hubiera enviado jamás una lista de regalos diciendo, el mes que viene es mi cumpleaños. Así que aquí está mi lista. Mi túnica se está gastando y me gustaría una nueva. Mis sandalias se han gastado de tanto caminar de Capernaum a Jerusalén. Así que asegúrense de enviarle esta lista a José de Arimatea, que es el hombre más rico del pueblo. Envíenle una copia para que me consiga una túnica realmente buena y un buen par de sandalias. Si no puedes imaginarte a Jesús haciendo algo, no lo hagas tú tampoco. Hazte siempre esta pregunta. ¿Enviaría Jesús una lista como esta? Yo no predico lo que no practico. En la India, todo hombre que tiene hijos pide una dote. Yo tengo 4 hijos y nunca le pedí dote a los padres de sus esposas. Para ninguno de ellos. Me daría vergüenza incluso mencionarlo. Yo mismo me encargué de los gastos de sus bodas, o ellos mismos lo hicieron. Pero no le pedimos dinero a nadie más. ¿Qué significa? Él los bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. El fuego es solo una representación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es representado como río de agua viva o como un fuego que purifica. Por lo tanto, el Espíritu Santo es representado como algo que purifica. Los ríos de agua viva son una representación de que puedes bendecir a muchas personas cuando permites que el Espíritu Santo actúe a través de ti. ¿Cuál es la importancia de la disciplina en la vida espiritual? La disciplina es una parte muy importante de la vida cristiana. Disciplínate para levantarte a cierta hora, pasar tiempo en oración y para leer la Biblia con regularidad. La disciplina es muy importante. Sé que hay muchas preguntas y no creo que vayamos a poder terminar de responderlas todas. Bueno, creo que ya respondí la mayoría de las respuestas y confío que si queda alguna pregunta pendiente, puedas pedirle al Espíritu Santo que te guíe hacia la respuesta. También puedes escribir una carta al correo cfcindia.com. Lo otro es que si entras a nuestro sitio web cfcindia.com, hay una lista de más de 800 preguntas que ya tienen respuestas en audio. Así que si usas la barra de búsqueda en cfcindia.com y pones tu duda ahí, es muy probable que encuentres la respuesta. Oremos. Padre Celestial, creo que todas estas personas que han dejado sus preguntas lo han hecho con el deseo sincero de vivir una vida piadosa. Por favor, ayúdales a encontrar la respuesta correcta para vivir de una manera que te agraden en todo. Gracias, Señor, por tu palabra que nos guía y por tu Espíritu Santo que siempre está presente. Por favor, ayúdanos a cada uno de nosotros a vivir vidas piadosas para que podamos ser un testimonio para quienes nos rodean y podamos acercar a más personas a ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.